Nico Lantos, ¿qué pasó con el escrutinio definitivo? ¿Ya está? Sí, ayer terminó finalmente el recuento en la provincia de Buenos Aires, el último distrito y el más numeroso que faltaba por escrutar. En todos lados habrán visto los números que salieron, son significativos, como las caricias de Burlingame, sí. 49,55, al borde del 50% de los votos válidos afirmativos. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo muy cerca de la mitad de los votos y seguramente apunta en octubre a llegar a ese número. La diferencia finalmente es de algo más de 16 puntos, pero para hacerlo más concreto, 4 millones de votos. Ese es el número, creo, el número más importante, el número más fuerte. 4 millones, más de 4 millones de votos de diferencia para el Frente de Todos. El número exacto es 12.204.770 votos para el Frente de Todos, 8.121.416 para Juntos por el Cambio, 4.083.354 votos de diferencia a favor de la fórmula opositora, lo cual marca, bueno, una diferencia muy grande. Sí. Pero hay un dato más que no salió, o sea, que salió ayer, forma parte del escrutinio definitivo, pero al cual no se le dio suficiente bola y que para mí es clave. A ver. ¿Por qué? Porque lo dijimos varias veces en su momento, cuando fueron las PASO y demás, el tema de la diferencia de la participación, sí, que en general en las PASO va menos gente a votar que en la general, sí. Que en 2015 casi toda la gente extra que fue a votar, que fueron como 3 millones, se inclinaron por Mauricio Macri. Eso le permitió recortar mucho la diferencia que había sacado en las PASO Daniel Scioli y dejarlo muy bien posicionado de cara al balotaje. Y en el gobierno muchos hablaron de la expectativa de un fenómeno similar, ¿sí? El resultado del escrutinio provisorio había dado un 75% de participación, lo cual era similar al de las PASO de 2015, entonces decían, a lo mejor esa suba del 75 al 80, sí, que es lo que hubo en octubre de 2015, es lo que ayuda al batacazo de Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Lidita Carrió habló de esquiadores que volvían para votar, pero bueno, había una expectativa muy fuerte puesta en esto. ¿Y? Ahora, paréntesis, ¿se acuerdan que también les contamos que en el medio de todo este quilombo de Smartmatic había una orden en la cual, si había algún problema con el recuento, con la cantidad de votos en una planilla, en vez de marcar un asterisco o una cruz como se venía haciendo hasta ahora para que la planilla quedara marcada como que hubo un problema, se le ponía un cero? Sí, una burrada. Una burrada. Eso causó, bueno, un montón de denuncias. En mi planilla hay un cero votos para Cambiemos y demás, pero también hizo que haya planillas que se pasaron como válidas con 0 votos, que en el recuento definitivo se incorporaron esos votos. Sí. Con lo cual descubrimos que el recuento definitivo de las PASO dio que una participación de casi el 80%, no del 75%. Hay 1 millón de votos más que no estaban, que no se habían contado. No se habían contado en el escrutinio provisorio y sí se cuentan en el definitivo, ¿sí? Con lo cual esos votos sueltos, sí, que podrían sumarse en octubre sigue estando, pero se redujo significativamente, ¿sí? Es decir, hay 4 millones de votos de diferencia entre uno y otro. Y a lo sumo se podrán sumar 1 o 2 millones de votos más en octubre. Sería para que se sumen más votos sería un nivel de participación histórico, por arriba del 85%, cosa que no sucedió nunca. El histórico argentino es el 80%. 80, creo que en 2011 fue 82, llegó hasta 81, 82. O sea que votó todo el mundo que va a votar. Votó, sí. Esa sensación que teníamos aquel domingo que decíamos, che, está todo el mundo, o sea, es la hora de comer, viste que al mediodía que la gente en general no va a los colegios a votar porque se guarda y lo hace o muy temprano o lo hace después de comer. Sí. Y estaba lleno, o sea, 12 del mediodía, 1 y seguía viendo gente. O sea, esa sensación que teníamos en ese día se confirma ahora con los números definitivos. Así es, pero bueno, la verdad es que esto es el dato más interesante, digo, más allá de que se consolidaron las tendencias que había marcado el escrutinio provisorio, porque este millón de votos extra además se repartió más o menos proporcionalmente entre todas las fuerzas. Digo, hubo un poco más de esos votos que fueron para Alberto Fernández que para Macri, porque básicamente la proporción indicaba que el 40
pico, casi 50% de los votos iban para un lado y solamente 1 de cada 3 para el otro. Pero es interesante eso porque achica un poco el margen de esa posibilidad de milagro con el que todavía sueñan algunos en el oficialismo. Sí, casi 80% de los argentinos fuimos a votar en las PASO, no el 75% como se había dicho, y para mí eso es el dato más llamativo del escrutinio que conocimos ayer. O sea, todo indica que en las generales va a estar arriba del 50%. Es lo más probable, en principio, algo que se obvia muchas veces cuando estamos haciendo estos análisis sobre la capacidad del gobierno, ¿sí? Se fue a votar con un dólar a 48, con una inflación que estaba bajando, y aún así le fue como le fue al gobierno. Imagínate cómo le puede ir cuando vayamos a votar con el dólar a quién sabe cuánto estará el 27 de octubre, y en una situación económica sin ninguna duda muchísimo más acuciante, con 2 meses más de encima de desgaste, porque cada mes en el cual te cuesta llegar a fin de mes es un poco más de desgaste, y hasta incluso en medio de un default o lo que fuera de lo que está pasando ahora. Así que yo diría que si quedaba todavía alguna duda de cuál es la voluntad del pueblo argentino respecto a quién quiere que lo gobierne los próximos 4 años, después de conocer los datos de ayer quedó absolutamente despejado. Vuelvo a repasar los datos económicos, ¿sí? Porque además, insisto con esto, es un dato que en general no circula y nuestro compañero Ezequiel Orlando lo actualiza día a día, que tiene que ver con los millones de dólares que están saliendo de los bancos desde las PASO, ¿sí? Ayer la última actualización da 3.400 millones de dólares, 3.400 millones de dólares que salen de los bancos, o sea, de gente que tenía una caja de ahorro en dólares y dice, lo saco y me lo llevo en físico a mi casa, lo pongo en una caja de seguridad, como sea. Es más del 10% de los depósitos que había antes de las elecciones. Nuestro compañero Ezequiel Orlando lo viene siguiendo día a día ahí en el destape, ¿sí? Y el otro dato es que se fueron 132.000 millones en tenencias en pesos. En paralelo, repito, las reservas del Banco Central cayeron 900 millones de dólares ayer, solo ayer. O sea, a este ritmo es muy difícil. A este ritmo es muy difícil si no cambian el rumbo, como decíamos recién. El riesgo país, que es la tasa, la sobretasa que tenemos que pagar como país cuando nos financiamos, está en 2.272 puntos, o sea, pagás una sobretasa de 22,72% por sobre la tasa 10 años que paga los Estados Unidos, y el riesgo fue una suba del 10%. Todo eso ayer, veremos cómo sigue en el día de hoy. Bueno, 9:43, buen día Roberto Navarro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Sorprendido que abrí los diarios en vez de encontrar en letras de guerra la palabra default, en La Nación no estaba y en Clarín estaba chiquito en costado. Y eso que tiene menos caracteres que reperfilamiento. Claro. Viste que cuando tenías que pelear los caracteres sobre todo cuando es escrito, viste, default contra... Yo me preguntaba, uno aprende de ellos, ¿no? Viste que ellos se pasaron 3 años echándole la culpa al gobierno anterior y este último año le echan la culpa al que viene. Sí. Ahora, vos sabés que son el primer gobierno de la historia que defaultea su propia deuda. Sí. ¿No? Así que es complicado echarle la culpa a otro, porque vos la pediste y vos la defaulteaste. Sí. ¿Cómo haces para echarle la culpa? Claro, porque era siempre deuda a corto plazo, que es lo que veníamos siguiendo. Nosotros que leíamos, no era tan difícil, era leer el boletín oficial y entrar a las comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Era siempre 180 días, algunas de 30. La última, la que quedó desierta, era 35 días. Estaban pidiendo 1.500 millones de dólares a 35 días. Ni siquiera a las elecciones llegaban. O sea, era todo así, bueno, y sí, llega un momento que no la pueden pagar. Bueno, cambia todo el escenario del gobierno que viene y le mete un condicionamiento enorme, ¿no? Sí. La verdad es que se van a encontrar con un incendio, con un default que va a estar sucediendo, porque este es un default que va a ir tomando forma. Anoche decían que iba a ser el default más largo de la historia, de que nos iban a sacar y que listo, ya está, pasó. Venimos de la corrida más larga de la historia, digo, porque esa corrida empezó en abril de 2018. ¿No? Es una maratón más que, ¿no? Claro. Y ahora va a ir dando forma a este default, que ahora se llama selectivo, pero
Yo la verdad que la discusión de si va a llegar al 10 de diciembre o no me parece una hipocresía, porque después cuando salimos del micrófono todos decimos, bueno, ojalá llegue a octubre, no, ojalá llegue a diciembre, y porque el ritmo que van tomando las cosas es hora a hora, día a día, entonces bueno, no, el 10 de diciembre seguro que no va a llegar.